Pronto llegaremos, dijo la señora mayor, de apariencia amigable, mientras le señalaba a Mateo el compartimento de equipaje con un dedo. Al darse cuenta de que la anciana se dirigía a él, Mateo no pudo evitar sonreír. En un momento, señora, respondió él, dejando el sobre con la carta sobre la mesa. Se levantó de un salto y rápidamente siguió su petición. Le entregó la maleta a su dueña, y tras escuchar el agradecimiento de la anciana, volvió a su asiento junto a la ventana. Intentó acomodarse de manera que la luz incidiera sobre el sobre que sostenía en sus manos y sacó de él una carta que parecía larga. Eran varias hojas de cuaderno cubiertas con la letra grande de su padre, Javier. Mateo volvió a leer las líneas una vez más, probablemente la cuarta o la quinta. Aunque no era naturalmente sentimental, él había sido criado para ser un hombre fuerte, capaz de sobrevivir en el bosque si fuera necesario. Sin embargo, una vez que ingresó al servicio militar y se alejó mucho de su hogar, comenzó a tomarse las cosas muy en serio. Quizás por eso la separación de su padre, la persona más cercana y querida para él, le resultaba extremadamente dolorosa. Padre e hijo siempre habían estado muy unidos. La madre de Mateo, quien murió al dar a luz, dejó al bebé en brazos de su esposo. Javier, que de repente se encontró sin su amada esposa, se quedó con su hijo y al principio pasó por momentos muy difíciles. Durante un tiempo, la abuela de Mateo, madre de Javier, le ayudó con el niño, pero pronto falleció. Entonces, cuando Mateo tenía casi 3 años, Javier tuvo que continuar cuidándolo solo, haciendo todo lo posible para asegurarse de que estuviera bien. Javier era un buen padre, atento, cariñoso, no demasiado estricto y que amaba profundamente a su hijo. No era raro que se acercaran tanto. Mateo volvió a recorrer con la mirada las líneas que se había aprendido de memoria. Su padre le contaba todo, sobre los vecinos, el trabajo, la vida en el pueblo. Pues bien, Nicky, cuando regreses del servicio militar, me vas a ayudar con las tareas de la casa, le había escrito Javier. Era evidente cuánto extrañaba a su hijo. Hay que arreglar la caseta de los baños, el tejado está en mal estado. También tengo ganas de que vayamos a pescar al río tú y yo. El verano pasado llenábamos cubos enteros de pescado y no tenía más remedio que repartirlo entre los vecinos. El hombre no solo compartía sus planes con su hijo, sino que también le daba noticias más intrigantes. Sabes, Nicky, tengo una noticia más para ti. Conocí a una mujer llamada Laura. Es buena y sabe llevar bien la casa. Ya me siento demasiado viejo para tener citas románticas, así que enseguida le propuse que viniera a vivir con nosotros y aceptó. Espero que te lleves bien con ella. Una sonrisa volvió a aparecer en los labios de Mateo. En esta parte de la carta, la letra de su padre cambiaba, como si estuviera preocupado por cómo recibiría su hijo esta noticia. Pero no tenía de qué preocuparse. Mateo se sentía sinceramente feliz por su padre. Javier había estado soltero toda su vida, dedicando su juventud a criar a su hijo, y le costó mucho acostumbrarse a vivir sin la madre del niño, Carmen. Las relaciones sentimentales que tuvo después no funcionaron. Mateo pensaba que ya era hora de que su padre encontrara a alguien. Después de todo, tenían una casa grande, una granja y una huerta que causaban envidia en el pueblo. Les vendría bien que una mujer les ayudara con todo esto, y Laura seguramente sabría preparar buenos desayunos para su padre y darle amor y cariño. Además, Mateo no iba a pasar toda su vida al lado de su padre, él deseaba mudarse a una gran ciudad. Le parecía estupendo que ahora tuviera a alguien en quien pudiera confiar para cuidar de su padre, sabiendo que estaría en buenas manos. No tenía ninguna duda de que Laura le caería bien, su padre no se habría asociado con una mujer de mala índole. Estoy orgulloso de ti y te echo de menos, hijo. Tu papá. Esas eran las cálidas palabras que concluían la larga carta. Con un suspiro, Mateo miró por la ventana del tren, y le pareció que el cielo se había vuelto aún más limpio y azul. Las hojas de los árboles parecían más jugosas y brillantes. Así era su tierra madre, el lugar donde nació y creció, su pueblo natal, donde hasta el aire le parecía más dulce. Mateo recorrió todo el camino hasta su casa a pie, cubriendo de polvo sus botas militares. Tenía ansias de sentir la ruta que le llevaba a su hogar. Su regreso fue un momento lleno de alegría. La sonrisa no abandonó el rostro del joven ni un solo instante. Moreno y esbelto, vestía un elegante uniforme de desmovilizado que se había puesto para el desfile, y ya notaba cómo lo miraba la gente.
Esa atención le hizo sentirse aún más feliz y le llevó a mantener los hombros erguidos. Como dice el refrán, la belleza y la tristeza van de la mano, y parecía ser cierto. Este joven, tan alegre, de repente tuvo que enfrentar un dolor tan profundo que Mateo casi se ahoga en su desesperación. «Rico hijo eres tú, has vuelto, soldado», exclamó el vecino que salió a su encuentro. «Sí, soy yo». «Hola», respondió Mateo con una sonrisa. El hombre se lanzó sobre él para darle un fuerte abrazo. Siempre se llevó bien con el padre de Mateo y lo había visto crecer. Sin embargo, tras abrazar entusiastamente al joven desmovilizado, el vecino se volvió repentinamente triste. Miró hacia la casa de Mateo, en la que el joven tenía tantas ganas de entrar, y luego dio un profundo suspiro. «Ay, Nicky», el rostro del hombre se volvió sombrío mientras miraba al joven con ojos llenos de dolor. «¿Cómo pudo ocurrir?». Mateo frunció el ceño, sin comprender el extraño cambio de humor del hombre que solía ser alegre. «¿Qué ha pasado?», preguntó, visiblemente nervioso. «¿Te ocurre algo? ¿Tu familia está bien?». «Ah, pero aún no lo sabes», el vecino miró perplejo al joven, apartando la mirada, confuso. «Vaya, qué historia». El hombre, dudativo, se rascó la barba que llevaba semanas sin afeitar. Quiso abrir la boca para responder, pero en ese momento, la puerta de la casa de Mateo se abrió. El joven se enderezó, esperando ver a su padre, pero en lugar de él, apareció en el umbral la figura de una mujer vestida completamente de negro. Debía ser Laura. Mateo lo supo de inmediato al verla, pensó que tenía una forma muy peculiar de vestir, que parecía como si viniera de un funeral. «¿Eres Mateo?», preguntó la mujer, acercándose al joven sin esperar que él lo hiciera. «Soy Laura». «Seguro que tu padre te habló de mí». «Nos casamos hace poco». Mateo asintió, aunque no tenía conocimiento alguno sobre la boda. «Me alegra mucho conocerte», dijo, «pero, ¿dónde está papá?». Mateo dio un paso hacia la casa, pero Laura lo detuvo al tomarlo de la manga. El joven la miró sin comprender. Entonces, los labios de Laura temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Javier te estaba esperando». «Nunca dejó de esperarte, pero al final no pudo aguantar más». «Ya hemos enterrado a tu papá», dijo ella con tono lúgubre, mientras sollozaba. «El funeral fue ayer». Laura soltó la manga de Mateo y se limpió los ojos con un pañuelo. Mateo la miró con amargura. Oyó perfectamente cada una de sus palabras, pero se negaba a creer lo que escuchaba. Su padre no debía haber muerto, parecía una broma cruel. «¿Cómo que lo enterraron?», preguntó, con la sensación de que la tierra se hundía bajo sus pies. «Mientras se celebraba una boda». «Su corazón no resistió», explicó Laura, mientras respiraba con dificultad debido a su nariz congestionada. «Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero no pudieron hacer nada. A todos nos llega nuestra hora». Don Luis, quien por casualidad había presenciado la escena, tosió y le dio unas palmadas en la espalda a Mateo, que estaba completamente perdido. «Oye, Mateo, si necesitas algo, las puertas de mi casa siempre están abiertas. Ánimo, hombre, es un trago amargo». Mateo quiso responder o al menos asentir con la cabeza, pero no pudo. Se quedó mirando hacia adelante sin ver nada, sin lograr asimilar lo que acababa de suceder. Su padre siempre había sido un hombre sano y fuerte, le encantaba la pesca y la caza. Claro, no rechazaba la bebida, pero apenas se embriagaba. ¿Cómo pudo fallarle el corazón de repente? No, no podía ser verdad. Al dejar de escuchar los lamentos de Laura, que aún resonaban detrás de él, Mateo entró corriendo en la casa. Corrió de una habitación a otra, con la esperanza de encontrar a su padre, pensando que todo debía ser una broma estúpida. Su padre no podía haberlo abandonado de esta manera, le había prometido ir a pescar y disfrutar de un baño de vapor. Había dicho que ya tenía todo listo en la caseta de los baños. Les faltaban muchas cosas por hacer juntos, no podía haber muerto. No, no debía haber sido así. Sin embargo, por mucho que Mateo buscara en cada habitación, su padre no estaba en ninguna. Al final de su búsqueda, Mateo regresó a la cocina y se sentó en una silla. Miró la silla vacía de su padre, que ya no tenía dueño. «¿Quieres que te lleve al cementerio?», le ofreció Laura, quien de repente apareció cerca. «Has sido enterrado junto a tu madre». Mateo se sobresaltó de sorpresa al ver de dónde había salido Laura. «No,
iré yo solo, murmuró con voz ronca. La mujer asintió, y nerviosa, le ofreció algo de comida al joven. Aunque Mateo no podía ni pensar en masticar y tragar, aunque fuera un pequeño bocado. Gracias, pero no tengo hambre. Me voy, dijo Mateo, levantándose bruscamente. El joven estaba tan inmerso en su tristeza que ni siquiera podía hablar con claridad. Laura intentó decirle algo cuando él ya había salido. Pero Mateo ni siquiera escuchó a Laura, tal vez, debido a su uniforme, estaba absorto en sus propios pensamientos. Se dirigió al cementerio, recordando cómo, cuando era niño, había oído muchas historias aterradoras sobre ese lugar. Decían que allí estaban enterradas brujas y que los cadáveres eran sacados de las tumbas, arrastrados por los brazos. Los chicos del área solían usar estos relatos para asustar a los demás y evitar que se atrevieran a acercarse al cementerio al caer la noche. Ahora, Mateo iba allí para visitar a sus padres. En el camino, entró en una tienda de comestibles para comprar una botella de aguardiente, con la esperanza de mitigar al menos un poco de su dolor. Tras pensarlo un momento, decidió comprar 2 botellas y algo para picar. Al llegar a la tumba de su madre, notó que el terreno junto a ella ya no estaba vacío. Había una tumba nueva con una cruz cristiana sobre ella. Debajo de la cruz, vio una foto enmarcada. La imagen mostraba a su padre, que parecía mirarlo y sonreír con una ternura y alegría, como si estuviera contento de volver a ver a su hijo. Entonces, Mateo permitió que sus lágrimas fluyeran libremente. Se arrodilló junto a la tumba, inclinó la frente en la cruz y dijo: «¿Qué has hecho, papá? ¿Cómo pudiste irte sin siquiera despedirte de mí?». Se secó irónicamente las lágrimas calientes que rodaban por su rostro. Una vez que se calmó un poco, se sentó al lado de su padre, colocó un vaso delante de la tumba, lo llenó de aguardiente hasta el borde, y bebió un trago. «Papá», dijo, sacudiendo la cabeza mientras el dolor le tensaba la garganta, «pensé que hoy íbamos a tomar unas copas juntos, pero esto no podía imaginarlo ni en mi peor pesadilla». Mateo permaneció sentado al lado de la tumba durante mucho tiempo, hablando con su padre. Primero le reprochó no haberlo esperado, luego se disculpó por algunos de sus propios errores. A medida que el sol se ponía, el aguardiente en la botella se reducía y sus palabras se volvían menos coherentes. Fue en ese estado que unos vagabundos de la zona lo encontraron. Ya estaba anocheciendo y era difícil ver en la oscuridad. Los vagabundos no repararon en Mateo hasta que se acercaron más y lo vieron sentado junto a la cruz. «Mira quién está allí en la tumba», exclamó uno de los mendigos al ver a alguien moviéndose sobre la tumba fresca. Pero Mateo ni siquiera escuchó a Laura, tal vez, debido a su uniforme, estaba absorto en sus propios pensamientos. Se dirigió al cementerio, recordando cómo, cuando era niño, había oído muchas historias aterradoras sobre ese lugar. Decían que allí estaban enterradas brujas y que los cadáveres eran sacados de las tumbas, arrastrados por los brazos. Los chicos del área solían usar estos relatos para asustar a los demás y evitar que se atrevieran a acercarse al cementerio al caer la noche. Ahora, Mateo iba allí para visitar a sus padres. En el camino, entró en una tienda de comestibles para comprar una botella de aguardiente, con la esperanza de mitigar al menos un poco de su dolor. Tras pensarlo un momento, decidió comprar 2 botellas y algo para picar. Al llegar a la tumba de su madre, notó que el terreno junto a ella ya no estaba vacío. Había una tumba nueva con una cruz cristiana sobre ella. Debajo de la cruz, vio una foto enmarcada. La imagen mostraba a su padre, que parecía mirarlo y sonreír con una ternura y alegría, como si estuviera contento de volver a ver a su hijo. Entonces, Mateo permitió que sus lágrimas fluyeran libremente. Se arrodilló junto a la tumba, inclinó la frente en la cruz y dijo: «¿Qué has hecho, papá? ¿Cómo pudiste irte sin siquiera despedirte de mí?». Se secó irónicamente las lágrimas calientes que rodaban por su rostro. Una vez que se calmó un poco, se sentó al lado de su padre, colocó un vaso delante de la tumba, lo llenó de aguardiente hasta el borde, y bebió un trago. «Papá», dijo, sacudiendo la cabeza mientras el dolor le tensaba la garganta, «pensé que hoy íbamos a tomar unas copas juntos, pero esto no podía imaginarlo ni en mi peor pesadilla». Mateo permaneció sentado al lado de la tumba durante mucho tiempo, hablando con su padre. Primero le reprochó no haberlo esperado, luego se disculpó por algunos de sus propios errores. A medida que el sol se ponía, el aguardiente en la botella se reducía y sus palabras se volvían menos coherentes. Fue en ese estado que unos vagabundos de la zona lo encontraron. Ya estaba anocheciendo y era difícil ver en la oscuridad.
Los vagabundos no repararon en Mateo hasta que se acercaron más y lo vieron sentado junto a la cruz. «Mira quién está allí en la tumba», exclamó uno de los mendigos al ver a alguien moviéndose sobre la tumba fresca. El otro mendigo se sobresaltó. «Ese es un antiguo», exclamó, aunque su voz temblaba. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero con un tono tembloroso. «¿Y ustedes qué hacen merodeando por aquí? Están robando tumbas», balbuceó Mateo, mirando a sus inesperados visitantes. Los vagabundos se miraron entre sí y no intentaron dar ninguna excusa, porque eso era precisamente lo que estaban haciendo. «¿Qué pasa?». «Los muertos ya no necesitan dulces ni cigarrillos, y a nosotros nos sirve cualquier cosa», dijo uno de ellos, sin remordimientos. «¿Y tú, chaval, qué haces aquí sentado solo, como si fueras un fantasma? ¿Crees que está bien asustar a la gente?», preguntó uno de los vagabundos, tratando de cambiar de conversación. «No estoy solo», respondió Mateo, señalando la foto de su padre. «Estoy aquí con mi padre por última vez». «Bueno, te acompañamos en el sentimiento», dijeron los vagabundos. El alcohol le soltó la lengua a Mateo, quien pensó que sincerarse con esos dos hombres sería una buena idea. Entonces, invitó a ambos a compartir la segunda botella con él. Los tres desconocidos se sintieron a gusto conversando. Mateo contó cómo regresó del ejército y la terrible noticia que recibió sobre su padre. «Nunca tuve a nadie más en el mundo», solo a él, se quejaba el joven, intentando articular sus palabras mientras estaba medio borracho. «Ni siquiera lo vi antes de su muerte». ¿Pueden imaginarlo? «No pude despedirme de él, fue enterrado ayer y yo acabo de regresar hoy». Soltó un profundo suspiro y, para luchar contra un nuevo ataque de lágrimas, vertió el contenido de la botella en su vaso y lo vació de un trago. La pandilla ya estaba bastante borracha cuando uno de los vagabundos sugirió: «Bueno, entonces despídete de él como Dios manda. Te echaremos una mano». «¿Cómo es eso?», preguntó Mateo, mirando con desconfianza a su interlocutor. «Examinamos la fosa, levantamos la tapa del ataúd. Si fue enterrado ayer, el cuerpo ni siquiera ha empezado a descomponerse. Te ayudaremos si nos invitas a otra botella, ¿eh?». «¿De qué estás hablando?», exclamó Mateo. «¿Cómo vamos a desenterrar una tumba? ¿Estás loco?». «Piensa bien en ello», insistió el vagabundo. «¿Qué más te da? El vigilante ya se ha ido. No hay nadie alrededor. Lo haremos rápido, te despides de él y luego lo volvemos a enterrar». «¿Qué problema hay? Las palas son fáciles de conseguir aquí. Además, lo haremos por el bien de tu padre. Si él estuviera aquí, estaría feliz de que hicieras esto», dijo el vagabundo. Puede que el dolor de Mateo fuera tan grande o que la borrachera le diera el coraje necesario, pero, después de unos 10 minutos, los vagabundos lograron convencerlo para que cometiera el horrible acto. El trabajo comenzó en cuestión de minutos, los vagabundos consiguieron 3 palas y se pusieron manos a la obra. «Ya estoy tocando la tapa del ataúd». «Ahora vamos a usar las manos», gritó uno de los vagabundos mientras continuaba quitando la tierra dura. Mateo limpió la tierra negra y húmeda y observó la tapa marrón del ataúd, que estaba adornada con una cruz dorada que brillaba a la luz de la luna. El joven no se detuvo a pensar si lo que estaba haciendo era correcto, ya no había vuelta atrás. Era como si un sexto sentido lo empujara a seguir adelante, ordenándole ver el cadáver de su padre con sus propios ojos. Solo así podría dejarlo ir para siempre. «Un poco más», dijo con voz ronca uno de los vagabundos mientras movían la tapa de su lugar. «Ya está». Resoplando, los vagabundos se apartaron para darle más espacio al chico. Pero tan pronto como Mateo se inclinó sobre el ataúd, gritó horrorizado: «Ese no es mi padre». Mateo siguió mirando una cara completamente desconocida, sintiéndose perturbado. Finalmente, retrocedió del ataúd. En ese momento experimentó una avalancha de emociones: sorpresa, conmoción, ira, comprensión, alegría y esperanza. Toda la borrachera se disipó de inmediato. El hombre en el ataúd no era su padre. Eso significaba que aún existía la posibilidad de que su padre estuviera vivo. Por alguna razón, frente a sus ojos apareció el rostro lloroso de Laura, la inconsolable viuda. Después de todo, fue ella quien enterró a su padre. Junto con sus nuevos conocidos, Mateo devolvió a la tumba su aspecto original, recompensó generosamente a los vagabundos y les pidió que guardaran silencio antes de abandonar el lugar.
Cuando Mateo regresó a la casa, no mostró de ninguna manera que sospechaba de Laura. Se comportó como un hijo destrozado por la pérdida, pero al mismo tiempo continuó haciéndole preguntas a su madrastra. Laura, cuéntame sobre mi padre, le pidió Mateo durante la cena. Al fin y al cabo, fue contigo con quien pasó los últimos días de su vida. ¿Y qué quieres saber, Nicky, cariño?, preguntó la mujer, mostrándose amable. Quiero saberlo todo. ¿Cómo le conociste? ¿Cómo les fue la vida juntos? ¿Por qué celebraron la boda sin esperarme? Mateo intentó hacer las preguntas con una intención sincera. La mujer comenzó a contarle sobre el amor infinito y verdadero que compartían, pero cuanto más hablaba, más melancólico se volvía Mateo. La mujer relataba cómo fueron al bosque a recoger champiñones y cómo preparaban empanadas de setas, mientras que su padre odiaba los champiñones. Sin embargo, en el relato de la mujer había demasiadas contradicciones de ese estilo. Pero no celebramos la boda, solo firmamos los papeles, continuó la mujer. Ya sabes, está mal visto que una mujer conviva con un hombre fuera del matrimonio. ¿Qué iba a pensar la gente de nosotros? Entonces decidimos celebrar la boda una vez que tú volvieras, pero mira cómo salió todo. Laura volvió a sollozar y giró la cara hacia la ventana, aunque ahora Mateo estaba seguro de que no era para llorar a escondidas. ¿Cómo estaba mi padre de salud? No puedo creer que de repente le fallara el corazón, dijo Mateo. Parecía que no se iba a rendir. Hace un año estaba perfectamente sano, me grababa haciendo flexiones y todo. ¿Y tú crees que estas cosas ocurren de otra manera, Nicky?, replicó la mujer. Se encogió de hombros y se notaba que empezaba a sentirse incómoda por sus preguntas. Dios mismo elige a quién se va a llevar, nosotros no podemos evitarlo, ni los jóvenes ni los viejos. Mateo vivió con su madrastra durante una semana más, y durante ese tiempo no dejó de notar cosas sospechosas. Laura a menudo se escapaba de casa con diferentes pretextos. Una vez se fue a comprar pan, pero volvió sin ninguna compra y demasiado alegre para ser viuda. Entonces, Mateo decidió seguirla. Esa misma noche, lo descubrió todo. Oye, Mateo, voy a ver a una vecina, le prometí ayudarle a preparar un pastel, dijo la mujer, maquillándose frente al espejo. Mateo asintió, haciendo como si le diera igual. Tan pronto como la puerta se cerró tras Laura, el chico la siguió. Afortunadamente, Mateo había aprendido muchas cosas en el ejército, y Laura, al llegar a la casa de la vecina, ni siquiera ralentizó el paso, seguía avanzando a toda velocidad. Mateo se rió entre dientes, porque ya confirmaba sus sospechas. La viuda llegó a la casa del médico jefe del hospital local, don Manuel Rodríguez. Después de mirar rápidamente a su alrededor, la mujer corrió hacia la puerta. El dueño de la casa le abrió, la recibió con una sonrisa de placer y la dejó entrar. Mateo se acercó a una ventana abierta, donde vio la luz encendida, y se puso a escuchar. Mateo quedó completamente atónito cuando escuchó claramente los sonidos de besos. La mujer, que había estado hablando con don Carlos, finalmente se separó de él y dijo: No quiero vivir lejos de ti, Carlitos. De verdad, ya me cansé de ser tu amante secreta. Yo tampoco quiero eso, Silvita, pero ten paciencia, rogó el hombre. Ya nos queda poco para lograr nuestro objetivo. No podemos dejarlo a medias, acabamos de librarnos del viejo, y eso ya es algo. En ese momento, Mateo sintió como una ira salvaje lo invadía, pero logró calmarse, intentando no llamar la atención. Sacó su teléfono del bolsillo y con las manos temblorosas, abrió la grabadora de voz. Es muy fácil hablar, dijo la mujer, frunciendo los labios. Soy yo quien tiene que vivir ahora con ese hijo suyo, que es algo rarito. Tengo que alimentarlo y responder a sus preguntas. No te preocupes, contestó don Carlos. Tan pronto como se vaya, tú y yo nos vamos a casar. Tú, como una viuda decente, llorarás unos días más y luego haremos como que te consolé y nos acercaremos el uno al otro. Nadie sospechará nada, ya verás. Pues a mí a veces me parece que Mateo está sospechando algo, se quejó la mujer a su cómplice. Me pregunta constantemente por la salud de su padre. Pero como vivimos él y yo, no le des tanta importancia. De todas formas, no podrá probar nada. Todos los certificados están falsificados correctamente. Pague al mediador, y cuando esté en un psiquiátrico, nadie le encontrará jamás.
Le pondrán tantas medicinas que se olvidará hasta de quién es. Y si intenta huir, acabaremos con él de la misma manera. Ya sabes cómo se añade el medicamento. Así que no supone ninguna dificultad. Mateo apretó los dientes con tanta fuerza que estuvo a punto de convertirlos en migajas. Entonces, eso es lo que hicieron, asesinos. Se dio cuenta de que Laura le había dado a su padre comida mezclada con medicamentos y luego lo internaron en un hospital psiquiátrico. El mediador falsificó los documentos que hablaban de la muerte de Javier y metió el cadáver de un vagabundo en el ataúd. La casa y todas las propiedades pasaron a ser de Laura gracias a un extraño testamento de su padre que Mateo aún no había visto. Por supuesto, todos aquellos papeles eran ilegales porque su padre seguía vivo. Esa misma noche, Mateo fue a la comisaria. Por la mañana, el médico jefe y su amante fueron detenidos. El padre de Mateo fue encontrado en el hospital. Al ver cómo estaban, Mateo no pudo contener las lágrimas, aunque poco importaba que el hombre estuviera delgado y con los ojos llorosos. Lo principal era que estaba vivo, y Mateo haría todo para devolverle la salud. «Hola, papá», dijo el hijo con voz temblorosa pero también con una sonrisa sincera, mientras abrazaba a su viejo. «Cuánto te eché de menos».